Muy bien, para dar el inicio a la primera pregunta del señor Freddy Granados Benito, ¿el productor semillerista está en la obligación de certificar toda la semilla cosechada o podría solicitar lo que realmente desea? Sí, como habíamos mencionado en una de las diapositivas, el productor puede acondicionar, puede muestrear, tiene que muestrear, inspeccionar en acondicionamiento y muestrear y analizar, hacer los análisis de calidad de todo el lote. Y en ese nivel, recién puede informar a la autoridad si va a etiquetar parte o todo de su lote, ¿no? Y eso es lo que denominamos la exoneración del envasado y etiquetado, ¿no? Y solicita esto a la autoridad en semillas o informa y la autoridad en semillas le da una constancia de origen en el cual se consigne el volumen de la semilla condicionada y que se está avalando con esta constancia de origen, ¿no? Y la otra parte es la que se puede etiquetar, digamos, ¿no? Entonces sí se puede hacer ese, digamos, fraccionamiento, ¿no? De acuerdo a como el productor vaya acondicionando o vaya comercializando su semilla. La siguiente pregunta del señor José Guerrero. En el marco de la regulación de la producción de semillas, ¿cómo se está regulando la producción de semillas de las plantas medicinales y aromáticas? Sí, bueno, las plantas medicinales y aromáticas actualmente no cuentan con una regulación específica. Entonces, se pueden producir bajo la clase no certificada, cumpliendo con lo que manda el reglamento para esta clase de semillas, que es declarar los campos de multiplicación, ¿no es cierto? Que puede pasar una inspección inopinada o aleatoria por parte de la autoridad, que haga en este caso no va a ser necesario un análisis de calidad, puesto que aún no están establecidos los estándares de calidad que debe cumplir la semilla para las especies medicinales, y deberá así declarar la producción de esta semilla, ¿no? Esas son básicamente las obligaciones que tendría esta clase o estas especies, puesto que no tienen esta regulación específica. Ahora, tengo conocimiento que sí el Ministerio viene impulsando un reglamento junto con el sector salud para regular esta clase, no solamente la producción de semillas, sino también la producción de derivados medicinales o fármacos de estas especies medicinales, ¿no? Que puedan derivar de estas especies medicinales. Uh-huh. De acuerdo, muchas gracias, Carlota. De la señora mayor Marjorie Fernández, ¿es factible certificar la producción por partes? Creo que es decir, si mi producción es de 2 toneladas, podemos certificar la mitad, 1 tonelada, ya que la etiqueta tiene duración de solo 9 meses y muchas veces no se logra la venta en ese periodo y tenemos que solicitar un reetiquetado. Sí, sí, como mencioné hace un rato, sí, haciendo uso de la constancia de origen se puede. De acuerdo. De Juan Alejo Rivera, ¿por qué entre los cultivares comerciales registrados no figura el triticale forrajero INIA 906 en los cereales? Sí, sí, lo que pasa es que ahí, bueno, les he dejado los más representativos, ¿no? Ahora, la lista completa está colgada en nuestra página web, ¿ya? Y ahí justo en las diapositivas, si no me equivoco, les estaba dejando el link para que puedan acceder a la lista completa, ¿no? Para un poco no recargar la información que se le está presentando hoy día en las diapositivas, ¿no? Pero sí, ajá. He tomado solo algunos ejemplos. Por ejemplo, para maíz amilacho tenemos 30 cultivares. Para lo que es cereales hay 48 cultivares inscritos. Leguminosas son 55. Y quinoa hay 16 cultivares comerciales porque Buenos días, quinoa, adelante.
quinoa recién se ha regulado a partir del 2013, ¿no? Entonces, sí, la lista completa está aquí en este link que les señalo. De Y acuerdo, muchas gracias. para complementar, ingeniero, Sí. la pregunta va por lo siguiente también, mire. Inicialmente, en el registro de cultivares comerciales, se puso a triticale dentro de lo que son los cultivares de trigo. Sabemos que triticale es un cruce de trigo por centeno, ¿verdad? Entonces, más o menos un híbrido. Entonces, el único cultivar de trigo que en realidad es triticale es el INIA 906 Salcantay. Así se le puso el nombre en aquella época cuando hablemos de, no sé qué año será, Carlita, 2005, en la época en que la autoridad señal estaba inicialmente en SENASA todavía, ¿no? Entonces, este cultivar que se pregunta, que es motivo de la consulta, es el mismo, ¿ya? Es el INIA 906 Salcantay, pero lo conocen, o sea, así se inscribió como Salcantay, pero lo conocen como el nombre que ha colocado en la pregunta INIA 906, Salca. Alta. Sí, así lo conocen, pero se inscribió como 906 Salcantay. Entonces, debiéramos llamarlo como está inscrito en el registro de cultivares comerciales, según el artículo 57 del reglamento, ¿no? Es INIA 906 Salcantay, a no ser que el obtentor o el solicitante de la inscripción en el registro de cultivares, con la autorización del obtentor, solicite el cambio de denominación. Pero así se inscribió y ese es el cultivar, ¿ya? Sí, por eso es muy importante a la hora de inscribir una variedad cultivar en el registro de cultivares, que se use la denominación que más usada, ¿no? Más usada en el quehacer diario de la agricultura, ¿no? Porque muchas veces le colocamos un nombre, pero los productores lo conocen con otra, y hay mucho esa confusión, ¿no? Es bueno tomar esas denominaciones que vienen a veces de años, ¿no? Ancestrales, que usan las comunidades, que usan los productores, y que debería tomarse de repente como base o alternativa al momento de elegir las denominaciones para los cultivares. Muy bien, muchas gracias. De Benito González menciona la interpretación de la tolerancia de 10.000 a 1.000, me imagino que son semillas de otros cultivares en una muestra, y en una submuestra se puede evaluar todas las tolerancias, en el caso de las leguminosas. A ver, esta es una pregunta más que nada de muestreo en campo por parte del inspector para determinar las tolerancias, si se cumplen o no, ¿ya? Entonces hay una metodología en la cual uno escoge de las tolerancias la que tiene la mayor cantidad de plantas, en 1.000, en 10.000, dependiendo, y si te salen las 6 submuestras en una metodología que la vez pasada vimos muy rápidamente, la semana pasada, tomas las 6 submuestras en campo, que a la hora de extrapolar te va a significar la evaluación de las 1.000 o de las 10.000 plantas que te dice la tolerancia, porque es imposible, pues en un campo tienes 60 y tantos de maíz, tienes una densidad de siembra de 70 y tantos mil plantas por hectárea, y ¿cómo escoges tú las 1.000 que tienes que evaluar? Se escoge, pues, dividida en 6 submuestras al azar en medio de todo el campo. Entonces, lo que se suele hacer es coger la tolerancia más amplia, ¿no? La que tengas que evaluar mayor cantidad y dentro de esas submuestras, si por ejemplo te salen que para una tolerancia de 1 en 10.000 te sale que tienes que evaluar por submuestras 5.000 plantas, hablemos de cereales en este caso, que hay alta densidad por metro cuadrado y puedes determinar, y es toda una metodología, que quizás más adelante hagamos un curso de muestreo en campo de certificación, es que tú de las 5.000 plantas vas a escoger una parte para todas las plantas para esta tolerancia más grande, y después todas las tolerancias que te signifiquen, no evaluar 5.000 plantas, sino evaluar 500, según lo que te pide la tolerancia, dependiendo de
del factor que estés evaluando, vas escogiendo de esas 5.000 grupos pequeños y vas evaluando las demás tolerancias dentro de la misma submuestra. No sé si Benito es un poquito complicado, porque es toda una metodología, pero la respuesta es sí, ¿no? Sí se puede. Pero tiene que ser la evaluación en las 6 submuestras en campo y al máximo hallar 3 hallazgos en las 6 submuestras. Entonces. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. La siguiente pregunta viene de Mario Valencia. Se observa que existe fuerte predominancia de la investigación pública frente a la investigación privada. ¿Qué estímulos considera que debieran implementarse para favorecer al sector privado, para lograr mayor inversión en actividades de mejoramiento genético en cultivos mencionados? Bueno, actualmente el registro de investigadores y centros de investigación es de carácter optativo. O sea, toda aquella persona que esté, o centro de investigación que esté interesada en la investigación en semillas con fines de registro o obtención de nuevos cultivares, puede registrarse ante la autoridad en semillas. Eso es facultativo. Ahora, actualmente, antes de justamente que la transferencia a la autoridad en semillas se diera, se han anulado, por ejemplo, requisitos para el tema de investigadores, por ejemplo, en cuanto a su especialización o experiencia, ¿no? Lo cual sí nos preocupa porque es lo mínimo que indispensable que se pedía para estos registros, ¿no? Creo que hay que retomar ese tema y más bien hacer una labor ahí de cohesión, ¿no? Con el INIA. Justamente estos eventos son para captar la atención no solamente de los productores, sino también de los demás actores del Sistema Nacional de Semillas que estén interesados también quizás en incursionar en la investigación, ¿no? Ahora, las puertas siempre están abiertas para todo cuanto sume al Sistema Nacional de Semillas, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Carlota. De Walter Ledesma Pupi, ¿qué sanciones tiene una planta de acondicionamiento de semillas? A ver, Carlita, me tomo la potestad de contestar. A ver, Waltercito. En el reglamento, la única sanción que hay para plantas de acondicionamiento es la cancelación del registro, por incumplimiento de requisitos o incumplimiento de responsabilidades, como mantener la planta limpia y mantener los registros de lo que entra y sale, de forma muy grosa te estoy diciendo, ¿no? En realidad no existen sanciones como sí las hay para los productores de semilla, como también las hay para organismos certificador, ¿no? En el reglamento técnico de certificación tenemos bastantes posibilidades o infracciones que se puedan cometer al reglamento, pero en lo que es plantas de acondicionamiento, por ejemplo, si se comercializa semillas en una planta de acondicionamiento, no hay una sanción estrictamente o explícita. Muchas gracias. De Pablo Martín Llerena Alba, ¿el área mínima debe ser continua físicamente o puede estar separada en varios campos? Tan sencillo o tan rápido, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál sería el espacio que lo separan? Creo que también lo explicaron. El área mínima debe ser continua físicamente, dice el ingeniero. Sí. Ya, mire, depende, ¿no? Porque si estamos hablando de separación o aislamientos, a eso se refiere los reglamentos específicos, te dicen a qué distancia en metros debe estar de un campo con el mismo cultivar o con un campo comercial de semillas, ¿no? Si se refiere a la separación entre varios campos que van a hacer el proceso de certificación,
si está separado por varios o está, por ejemplo, en una parte, yo he oído una vez que habían puesto todo en un solo expediente, que un campo estaba en un cerro y el otro campo estaba cruzando el cerro, entonces definitivamente no se trata de un mismo campo, ¿verdad? Tendrías que tener dos expedientes por separado. Entonces, en realidad, para lo que es separación entre campos de multiplicación, tendría que verse si es que es el mismo cultivar, ¿no? Si es para producción comercial, y eso sí está determinado, ¿no? Nosotros, si vas a determinar, si tu deseo es, o tu pregunta va a si cuántos campos de certificación tendrías que considerar, vas a que haya unos 10 metros, 20 metros para que sea considerado un campo, pues, de multiplicación distinto al otro, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. De Jesús Anaya Mendoza, la Autoridad de Semillas en la actualidad cuenta con un plan para fortalecer y controlar la informalidad de la producción de semilla de papa. Bueno, papa vamos a ver más adelante, pero sí, nosotros como una de las principales funciones es la fiscalización y la supervisión, ¿no es cierto? Tenemos fiscalización al comercio, tenemos fiscalización al postregistro y también a los organismos de certificación. Entonces, más que un plan, es una función de la autoridad en semillas, ¿no? Entonces, sí, nosotros estamos estableciendo ya nuestros procedimientos y todos los lineamientos internos para poder efectuar estas labores. Ya hemos tenido algunas incursiones en lo que es La Libertad, en lo que es Ancash, en lo que es la zona norte del país, hemos incursionado, hemos tenido ya unos pilotos, pero sí es una función de la autoridad en semillas el controlar la informalidad, inclusive, bueno, inclusive está regulado en el reglamento específico, perdón, en el reglamento general, que está prohibida la venta, por ejemplo, a granel, ¿no es cierto?, de granos o de tubérculos como semilla, ¿no es cierto? Todo eso está regulado y tiene también sus sanciones impuestas por la reglamentación. Entonces, todo eso sí es una función de la autoridad en semillas y estamos en ese afán, digamos, ¿no? Uh-huh. De acuerdo, muchas gracias. De Corpus Vega, en el proceso de producción de semillas, el sistema actual es de tipo monocultivo. ¿Qué opinan sobre el modelo de producción agroecológico que permite la producción con diversidad de cultivos por parcela, por finca? ¿Cómo procederían a la certificación? Bueno, creo que ahí definitivamente es bien controversial ese punto, tendríamos que tocarlo más a fondo, pero se me ocurre, no sé, de repente con barreras vivas, distanciamiento por tiempo, se podría de repente manejar, no sé, ¿qué opinas, Cris? Podría Sí, ser una alternativa, ¿no? Uh-huh. sí, mira, sí es cierto, ¿no? Siempre estamos acostumbrados al proceso de certificación en monocultivos, ¿no? Que todo sea maíz, que todo sea avena, ¿no? Entonces, de repente, o que todo sea algodón, por ejemplo, a veces algodón se sabe producir también con leguminosas al costado, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, técnicamente se podría dar la certificación bajo este sistema de cultivos asociados, diremos, siempre y cuando velemos por dos cosas, ¿no? Que no sea el mismo diferente cultivar, ¿no? Porque ahí tendríamos, pues, definitivamente problemas con la mezcla varietal. Y en segundo lugar, que estos cultivos no se comporten, pues, como hospederos o como transmisores o de, de, de enfermedades que puedan ser, y plagas o enfermedades que puedan ser transmisibles por semilla, ¿no? Entonces, en el proceso de certificación tendría también que velar por o verificar eso, ¿no? Dentro de lo que son las inspecciones. O sea, hablando de un cultivo asociado, de que en el mismo campo siempre es líneas de algodón y en medio siempre es, por ejemplo, leguminosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se tendría que ver, las dos cosas que tendríamos que ver dentro del proceso de certificación.
cuidar la pureza varietal y cuidar la sanidad del cultivo, ¿no? Que no pueda pues darse casos de que sean hospederos o vectores, ¿no? de plagas o enfermedades que se transmitan por semilla. Correcto, gracias. De Walter Ledesma Pupi, ¿qué acciones se tomaría si en la planta de acondicionamiento se produce de forma casual la mezcla de un lote de semilla categoría registrada o una certificada del mismo cultivar? Todo saldría como la categoría más baja, ¿no? Que es certificada. De Juan Alejo Rivera, ¿por qué no hay vigencia de etiquetas en cereales en sierra? Buena pregunta. Lo que pasa es que, bueno, o sea, no sé si antes no se daba la producción como se da ahora en sierra de estas especies. Contemos que estas normativas datan del año 2009 y que muchas de ellas también se tomaron como referencia a aquellas que venían del año 82, ¿no? Entonces, de repente por eso no se ha contemplado. No sabríamos explicar, pero sí hemos notado que en varias especies, para alguna de las zonas, está faltando la vigencia de la etiqueta, ¿no? El plazo, la vigencia de la etiqueta. Entonces, como dije o indicamos en la anterior sesión del martes anterior, lo que estamos haciendo nosotros en esos casos es optar por la vigencia más alta para no perjudicar al productor. La de la costa, la de 9 meses. A 9 meses, ¿no? Entonces, y también dependiendo de las condiciones del acondicionamiento, ¿no? Porque eso es muy importante también para establecer si tenemos una zona, pues, muy húmeda, qué sé yo, entonces, podríamos tomar una determinación, porque no hay ese parámetro para sierra, ¿no? Entonces, estamos prácticamente adaptando la reglamentación porque no la hay y no podemos dejar sin vigencia, porque de todas maneras hay un tiempo que debe tener esa etiqueta para verificarse que todavía continúe o mantenga las condiciones o el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad. De acuerdo, muchas gracias. De Mario Valencia, el volumen de las exportaciones de leguminosas ha tenido un crecimiento sostenido, lo que contrasta con la tasa de uso de semilla certificada, que ha quedado estancado en niveles muy bajos. ¿Cuál es la principal razón? ¿Es la producción de semilla clase no certificada una opción? Si ese es el caso, ¿cuál es la proporción entre el volumen de semilla de clase no certificada y el volumen de semilla certificada? A ver, lo que pasa es que leguminosas, la mayoría de leguminosas, por ejemplo, alberja, la mayoría de la semilla que se siembra viene de semilla importada, ¿no? Entonces, en realidad es semilla no certificada, porque ingresa al país como no certificada, ¿no? Y es semilla de calidad también. Inclusive muchos son híbridos. Hay pocos cultivares inscritos también en el registro. Ya creo que Carlita ha dado la cantidad de cultivares inscritos tanto para alberja como para Darwin, por ejemplo. Hay poquísimos cultivares inscritos, ¿no? Entonces, toda la producción de semilla certificada o no certificada siempre es una opción, Mario, ¿no? Lo ideal sería que pasen por el proceso de certificación, pero para que y considerando siempre que el cultivar tiene que estar inscrito en el registro de cultivares, porque así sea importada y que entre como no certificada, el cultivar tiene que estar inscrito. De repente ese también es una limitante, ¿no? Que hay poco interés de inscribir cultivares en el registro de cultivares comerciales, hay pocas alternativas. De acuerdo, muchas gracias. De José Luis Soto, ¿cuál es el costo de la certificación? ¿Es el mismo costo para cualquier categoría? Otra pregunta del mismo, ¿un productor puede multiplicar todas las categorías de semilla básica registrada, certificada y autorizada? En cuanto al costo de certificación, está medido por lo que es las actividades de inspección
y verificación que realiza el organismo certificador, ¿no? Por cada una de las etapas, ya sea para inscribir el campo, para inspeccionar el campo en las diferentes etapas fenológicas del cultivo, para la inspección del acondicionamiento, el etiquetado, la verificación del etiquetado, todas esas actividades, cada una tiene su costo, ¿no? Recientemente se ha establecido justo el tarifario de costos del SENASA, ¿no? Como organismo de certificación para estas actividades, ¿no? Y sí, el costo es el mismo, no varía de acuerdo al cultivo, no varía de acuerdo ni a la categoría, nada. Es el mismo para si hace inspección para trigo o si hace inspección para maíz o si hace inspección de acondicionamiento para papa. El costo es por inspección. ¿No? Por inspección en campo un costo y por inspección en acondicionamiento otro costo. Y así, ¿no? Pero no distinguimos ni por especie ni por categoría. Uh-huh. Ahora, un productor puede multiplicar todas las categorías de semilla básica, registrada, certificada y autorizada. Sí puede hacerlo, pero de generación en generación, ¿no? Eso es lo ideal, que de una básica produzcas una registrada, de una registrada una certificada, ¿no? Y así, ¿no? Porque para no perder esa calidad genética, porque qué tal si de la básica pretendemos pasar a la certificada, ¿no? Estamos perdiendo una generación y no se recomienda eso, ¿no? Sabemos que es un trabajo arduo de investigación, de investigación para producir, y costosa para producir semilla genética y luego la básica, que no justificaría de una básica o de una genética de frente producir una certificada, ¿no? Entonces, pero sí un mismo productor puede producir de generación en generación estas categorías, ¿no? Solo sí para puntualizar que para la autorizada sí se requiere la autorización, como bien su nombre dice, la autorización de la autoridad en semillas para poder producir esta categoría. De acuerdo, muchas gracias. Para complementar, Inge, lo que ha dicho la ingeniera Carla, el costo de certificación por cultivo va a depender de cuántas inspecciones lleve. ¿Ya? Lo que dice la ingeniera Carlota es que la inspección en campo te cuesta igual para maíz que para papa, que para avena, que para arveja, ¿sí? El costo de la inspección. Pero tu costo total va a depender de la especie, porque maíz, por ejemplo, lleva 3 inspecciones, entonces vas a tener que pagar 3 inspecciones, en cambio en cereales o en leguminosas solamente son 2. Entonces ahí hay una variación en costo al final, en total. Igual, también depende del área que instales, porque también el costo de la inspección es por hectárea y un adicional por hectárea, más de la hectárea que siembres, ¿no? Por ejemplo, 1.5 se te cobra la inspección de 1 hectárea y un porcentaje para la hectárea, la media hectárea adicional que tienes. Entonces, tus costos finales van a variar según el área, según el número de inspecciones, según la especie, va a variar también según tu producción, porque también hay tolerancias máximas de peso de lote. Entonces tú puedes tener 2, 3 lotes, ¿no? De semilla, porque produjiste, hablemos de papa, adelantándome, produjiste 45,000 kilos, entonces vas a tener pues 4 lotes. No es lo mismo que tener 2 lotes, porque vas a pagar muestreo por cada lote y un lote adicional. Entonces, en ese sentido, sí habría diferencia, más no, recalco o corroboro lo que dice la ingeniera Carlota, no es un costo de inspección, el costo de inspección se determina por cultivo, no. El costo total sí te puede variar, pero después el precio de la certificación es por número de inspecciones o lo que ya expliqué anteriormente, ¿no? Y respecto a si se puede multiplicar todas las categorías básicas, registradas, certificadas, autorizadas, el productor puede
si consigue semilla y tiene la posibilidad de comprar una semilla básica, puede multiplicar una semilla registrada. O de repente encuentra en el mercado una semilla registrada y va a multiplicar a semilla certificada. O sea, dentro de todas las categorías puede producir, puede tener un campo de papa para registrada 2 y puede tener otro campo alquilado para avena, la categoría certificada. ¿Sí? Entonces, en realidad tienen acceso o pueden producir cualquiera de las multiplicaciones. Lo que sí es ideal es que de una multiplicación no se salten las multiplicaciones. No está prohibido, como dice la ingeniera Carlota, pero a veces lo hacen, pero no es lo ideal porque estamos desperdiciando material genético, ¿no? Y la multiplicación exponencial que tiene de una multiplicación a otra la semilla. De acuerdo, muchas gracias. De Jesús Anaya Mendoza, requiere un ejemplo práctico para determinar la tasa de uso de semillas, para el caso de maíz amiláceo, por ejemplo. No sé si es posible, Cristina. Un breve ejemplo. Un breve ejemplo, así hablado, a ver si me siguen, que es medio complicado. Mira, la tasa de uso, ¿qué significa? Con el volumen de semilla que produces en esta campaña, Carlita, creo que tienes el cuadrito, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, con el volumen de semilla en maíz amiláceo, por ejemplo, con 16... No sé si se ve. Ahí sí, Carlita, sí se ve. Ya. Entonces, mira, con 16.43 toneladas de semilla producida de maíz amiláceo de la categoría certificada, de la clase certificada en general, porque la indicador están incluidas todas las categorías. ¿Cuántas hectáreas vas a poder sembrar con ese volumen de semilla? Entonces, para un campo de maíz amiláceo se estimó en todo lo que se viene calculando este indicador, si no me equivoco, y si me equivoco lo corrijo más tardecito, es 80 kilogramos por hectárea, o 50, no me acuerdo. Bueno, hay una cantidad entonces, esas 16.43 toneladas que has producido, las divides entre la cantidad de semilla que tú requieres para sembrar una hectárea y te va a salir el área que puedes atender. Ahí está el área atendida. Entonces, aquí se ha determinado que con 16.43 toneladas de semilla de semilla certificada producida en esta campaña, vas a poder sembrar, vas a poder atender 205 hectáreas de semilla que se van a producir en la siguiente campaña, ¿ya? Pero eso no es la tasa de uso, eso es el área atendida. ¿Qué cosa es la tasa de uso? La tasa de uso es la proporción que significan estos 205.31 hectáreas versus el universo de lo que se va a sembrar para maíz amiláceo comercial, ¿no? Se van a sembrar 253.696 según la intención de siembra, hectáreas en la siguiente campaña con maíz amiláceo. ¿Cuántas de esas hectáreas voy a poder atender con la semilla que produje? ¿Sí? Entonces, 205. ¿Cuánto es, qué proporción es esas 205 hectáreas de las 253.000? 0.08%. ¿Qué quiere decir? Que de las 253.696 hectáreas, solamente se podría, que también es un supuesto, solamente se podría sembrar con semillas certificadas de cualquiera de sus categorías el 0.08% de esta cantidad de hectáreas a sembrar. ¿Sí? No sé si me siguieron, si se entendió. ¿Ya? Es la proporción de hectáreas que tú vas a poder sembrar si utilizaras todo el volumen de semilla que se produjo la campaña anterior. Entonces hay varios supuestos en este indicador, ¿no? Primero que todas las semillas se utilicen en la siguiente campaña, que a veces no es tan cierto, ¿no? Dependiendo si hay campaña chica o no, pues se puede vender, o si de repente en otra zona pues siembran en distintos momentos, también se puede utilizar en otras. Ese es un supuesto. El otro supuesto es que todas las semillas se utilicen, que las 16.43 y que nadie se quede con un solo kilo de semilla certificada en su almacén. Esos son los dos supuestos.
¿ya? Entonces, es un indicador que se toma de base para todos los cultivos para saber cómo está la producción, cómo está el volumen de semilla producida, para cuántas hectáreas me va a alcanzar y qué relación hay entre el total de hectáreas que se van a sembrar con este cultivo. De acuerdo, muchas gracias. Va a haber la posibilidad de que se haga una respuesta posterior a la que estamos dando aquí, en un chat que se está creando, para un poco ir aclarando más cosas o más dudas que les vengan después del curso, Cristina. Les agradeceríamos mucho su apoyo en el tema de dar respuesta a estas nuevas preguntas que se van a ir formulando en el transcurso de la semana. La siguiente pregunta, de certificadora GBR, me imagino porcentaje de materia inerte permisible en quinoa o materia inerte en quinoa. Ya. A ver, en materia inerte es 0.01. ¿Por qué? Porque el porcentaje de semilla pura es 98% como mínimo. Como Sí, mínimo, ahí, o sea, puede tener Carlita, 99, puede tener, ¿no? Carlita, lo que pasa es que ahí en el reglamento, en la norma, hay un error, porque la suma de ambas debe ser 100. Entonces sí se notó ese error en el reglamento, en la norma, ¿no? De quinoa. Vamos a Bien, tener que, tenemos que reconocerlo, hay un error, ¿no? Sí, pero eso ya viene de la norma, del año, ¿en qué año? No me acuerdo en qué año. Ahí comentar, buenos días con todos. Bueno, el objetivo de un análisis de pureza es determinar la composición porcentual de los componentes, ¿no? ¿Cuáles son estos componentes? Semilla pura, materia inerte y otras semillas, ¿no? Y esta sumatoria debe dar el 100%. Aquí, según el reglamento específico de la quinoa, nos dice que el porcentaje de semilla pura es 98%, materia inerte 0.01 y otras semillas 0.03, en el cual te habla de un máximo, ¿no? En materia inerte puede ser el máximo 0.01, o sea, no puedes encontrar más, ¿no? No puede haber más. En el caso de otras semillas también, no puede haber más del 0.03, ¿no? Pero sí te habla de un porcentaje de semilla pura que es el 98%, el cual puede ser 99, 99.4, 99.9, ¿no? Hasta un 100% encontrando trazas, ¿no? Encontrando trazas de materia inerte de otras semillas. Ahora la pregunta, el de 95% de germinación es para el caso de no certificada, ¿no? Para el caso de no certificada, sí, el porcentaje de semilla pura es un 95%, y también te habla de una materia inerte de 1% máximo, ¿no? Y de otras semillas 0.06. Aquí también te dice semilla pura, porcentaje mínimo 95, puede ser 96, 97, 99, ¿no? 99.4, ¿no? 99.4. Entonces es así como se puede responder a la consulta del usuario, ¿no? La Muchas diferencia, ¿qué gracias. sería? Ajá. Sí, creo que va a ser la última pregunta para proceder a la siguiente exposición, porque sí hemos consumido un poco de tiempo de la exposición. De David Charca Solís, ¿existe una reglamentación para la producción de semillas orgánicas? Sí, para la producción de semilla orgánica, nosotros no regulamos, eso tiene otro camino, digamos, de regulación. Habría que de repente sí intercambiar, digamos, con la Subdirección de Producción Orgánica que conduce el SENASA también, para ver qué posibilidades tenemos ahí de desarrollar mercados, digamos, para estas semillas, ¿no?